Hola mis queridos hermanos, quiero compartir con ustedes el resultado del devocional que estuve teniendo estos días. Estoy leyendo los capítulos 5, 6 y 7 del libro de Esdras, donde habla de la reedificación del templo, ¿no? Como desde el 4, 5 y 6, capítulos 4, 5 y 6, donde una vez iniciado, ¿no? Ha echado los cimientos del templo en la reconstrucción de la primera oleada que vino después de la destrucción que hizo de Nabucodonosor, ¿verdad? Y los llevó a otro lado. Y después de 70 años, Dios despertó al rey Ciro para que él hiciera una obra de restauración. Él reconstruyera el templo. En realidad no él, sino él dio la orden de que todos los judíos que habían estado en la cautividad, ¿no? Que estaban exiliados, los que quieran, los que Dios ponga en su corazón, que regresen a Jerusalén y que reedifiquen el templo. Y bueno, ellos regresaron basado en la orden del rey Ciro, porque Dios había dicho que después de 70 años, ¿no? Profetizado por Jeremías, que después de 70 años de la destrucción que había hecho Nabucodonosor, se empezaría la reconstrucción y el regreso, ¿no? De su pueblo a la tierra, a su tierra natal, ¿no? A Israel, a que era Canaán. Entonces ahora ya habían empezado y regresaron y colocaron los cimientos hasta terminar el capítulo 3. En el capítulo 4 vienen los adversarios y hacen tal oposición, ¿no? que hacen parar la obra, ¿no? Sobornan a varias personas, etc. Y aunque Ciro había dado la orden, ¿no? Por debajo sus administradores hicieron parar la obra. Y llegó de tal manera que los hicieron parar con mucha violencia. Pero, y así estuvieron durante varios reinados, ¿no? Como dice aquí, hasta los reinados de Artajerjes, reinado de Asuero y aún el reinado de Darío. Al comenzar el reinado de Darío, en ese tiempo empezaron a profetizar, dice en el capítulo 5, después de que en el capítulo 4 habían cesado, dice el 4:24 que entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida, ¿no? En el versículo anterior dice, entonces cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Simsai, secretario, y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. Y quedó hasta el tiempo de Darío. ¿Qué pasó en el tiempo de Darío, rey persa? Dice el capítulo 5, profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre de Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Y ellos profetizaron, y la profecía de estos profetas despertó el espíritu, dice aquí, se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesué, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban, ¿no? Cuando se levantan los profetas, se retoma, ¿no? Se empieza a caminar con la fe. Ellos empezaron a caminar con la fe, aun cuando estaba todavía vigente la carta de Artajerjes que les impedía, ¿no? Y ellos hicieron, y luego vinieron inmediatamente, después de que volvieron a empezar la obra de la reconstrucción, vinieron del otro lado del río, el gobernador del otro lado del río, y también quisieron hacerles cesar, quisieron hacerles parar la obra, y les dijeron, ¿quién les ha autorizado? Y ellos le dijeron, no vamos a parar la obra porque nos autorizó Ciro, ¿no? Hacía ya varios reinados, Ciro nos había autorizado. Y en ese momento estaba reinando Darío. Entonces
a pesar de que los amenazaron, pero la fuerza de la palabra profética hizo que ellos siguieran construyendo. Entonces los gobernadores del otro lado del río, a pesar de tener mucho poder, entonces escribieron una carta al rey Darío. Eso está en el capítulo 5. Y el rey Darío, también movido por Dios, hizo ver en la historia, a ver si era cierto que el rey Ciro, ¿no?, que era un rey hace varios reyes, había dado la orden. Y entonces ahí se leyó, ¿no?, la carta del rey Ciro, que decía que el Dios del cielo le había comisionado para mandar a reconstruir la obra del Dios Altísimo. Él es el Dios, dice ahí, ¿no? Y que ellos reconstruyeran, ¿no?, la ciudad, y reconstruyeran el templo, y que hicieran sacrificios y que oraran por el rey. Este rey Darío, ahora en el capítulo 6, ve la situación y como Dios estaba sobre ellos, él les dice, bueno, no, ahora yo voy a ordenar, y mandó un decreto y ordenó, no solamente que no los perjudicaran, sino que del tesoro del rey les dieran todo lo necesario para reconstruir el templo de Jerusalén. Y que cuando ellos lo reconstruyeran, también le ordenó que del mismo erario del rey se le dieran todos los corderos, los becerros, el aceite, todo lo necesario para que ellos hagan sacrificios al Dios del cielo y oraran por el rey. Y que si alguien no cumplía esta orden o alguien estorbaba a la reconstrucción, sea ahorcado en su misma casa. Fue tan fuerte que todos los enemigos más bien empezaron a contribuir para que sea reedificada la casa de Dios. Y dice en el capítulo 6 que ellos reedificaron rápidamente la casa de Dios hasta terminarla, y después restauraron el sacerdocio, celebraron una Pascua, y dice que había tanta alegría y tanto gozo que hasta en las ciudades vecinas se oía su algarabía. Lo que yo reflexiono de esto, que no quiero hacerlo largo, es que cuando Dios quiere hacer algo, Él lo hace. Y para hacer algo, Él usa a sus siervos, los profetas. Los profetas son hombres que hablan de parte de Dios. Y cuando uno habla de parte de Dios, la palabra de Dios tiene tal fuerza como la tuvo con los constructores, que después de la profecía de Ageo y de Zacarías, ¿no?, Zorobabel, el gobernador, y Jesúa, el sumo sacerdote, se decidieron tan fuerte a reconstruir el templo, que ahora ya la nueva oposición del gobernador del otro lado del río no pudo hacerlos parar, y tuvo el gobernador del otro lado del río que hacer una carta al rey. Y Dios también ahora, basada en esta carta, más bien trajo una bendición. Miren, cuando Dios quiere hacer las cosas, Dios envía a sus siervos, los que escuchan su voz, a profetizar, a hablar con autoridad. Y se vence toda oposición. Y no solamente vence toda oposición, sino que también aún los enemigos tuvieron que apoyarlos del mismo tesoro del rey que ellos administraban. Tuvieron que pagar todos los gastos, tuvieron que dar para todos los sacrificios. Y a mí yo me gozo mucho al ver esta situación, y les animo a ustedes a leer los capítulos 4, 5 y 6 del libro de Esdras, que me trae mucha alegría y mucho gozo sabiendo que Dios sigue estando en control. Dios pudo haber permitido la oposición, incluso Dios permitió que se parara la obra, pero el propósito de Dios se iría a cumplir a pesar de todo.
Y Dios también, quiero decirle, usa a sus siervos los profetas, usa a aquellas personas que están decididos a hacer su voluntad y que escuchan su voz. Por eso es tan importante en este tiempo difícil que estamos pasando en este mundo, nosotros escuchar a Dios y entender sus propósitos para poder hablar en nombre de Dios y que nuestra palabra tenga poder.